terminar con el texto expositivo, lo que nos falta por ver son las características lingüísticas que nos encontramos en el texto expositivo. No solamente para identificarlas cuando tengamos un texto expositivo, sino también cuando tengamos que escribir un texto expositivo para saber exactamente cómo tenemos que redactarlas. Esas características parten de que, primero, el texto tiene que ser un texto claro, y para que el texto sea claro, las oraciones que vamos a utilizar tienen que ser oraciones breves, a ser posible que no sean muy largas, que no tengan una subordinada de una subordinada de una subordinada, que sean sencillas y que sean enunciativas. En un texto expositivo no vamos a encontrar normalmente ni interrogaciones, ni exclamaciones, ni oraciones desiderativas, ni oraciones imperativas. En los textos expositivos vamos a encontrar oraciones enunciativas como, por ejemplo, los barcos de vapor navegaban por todos los océanos. A veces sí que nos encontramos en los enunciados una pregunta. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Y luego que venga eso, pero normalmente el texto expositivo en sí mismo utiliza oraciones enunciativas. En el texto expositivo muchas veces también nos encontramos léxico especializado y a veces tecnicismos. Cuanto más especializado sea el texto, más tecnicismo nos vamos a encontrar. Volviendo a los ejemplos de ayer, si mi texto es sobre la dieta mediterránea y yo estoy haciendo una ponencia en un congreso de médicos, el vocabulario que yo voy a utilizar, los tecnicismos que yo voy a utilizar van a ser más que si mi conferencia es para un club de la tercera edad de Salella. Por tanto, en función del grado de especialización utilizamos más o menos tecnicismos. El texto tiene que estar ordenado y aquello que nos ayuda a ordenar el texto son básicamente los conectores. Conectores de pausa, por eso, en consecuencia, por tanto, de adición o suma, asimismo, además también, reformuladores, es decir, o sea, en otras palabras, y también organizadores como primero, segundo, tercero, por una parte o por otra parte. Los conectores nos ayudan a ordenar la información del texto expositivo. Vale. Dijiste el resumen de su tipo de texto expositivo, Sí, ¿verdad? sí. Pero en ese tipo de texto expositivo hay que evitar usar los reformuladores, ¿verdad? No, depende. Hay algunos casos en los que los reformuladores serían completamente necesarios. Por ejemplo, si yo lo que estoy haciendo es escribir un resumen que se basa en un texto de pros y contras, en el resumen sí que va a aparecer por un lado y por otro lado. Lo puedo formular diciendo los pros de vivir en un pueblo pequeño son tal, tal, tal. Y los contras son tal, tal. Pero también puedo utilizar conectores. Si lo necesito, porque el texto original da, por ejemplo, 2 puntos de vista, sin ningún problema. Lo que pasa es que a veces vamos tan cortos de espacio que no nos da tiempo. Bueno, ¿qué más? La objetividad del texto, ayer insistimos en que el texto expositivo tiene que ser objetivo. La objetividad del texto la vamos también a ver en formas verbales. Los verbos van a estar en tercera persona, muchas veces va a ser una tercera persona general, una tercera persona impersonal, se dice que, se tiene en cuenta que, se considera que. A veces va a ser una tercera persona singular y lo que más se va a utilizar va a ser el indicativo y fundamentalmente presente de indicativo. ¿Por qué? Porque en general los textos expositivos hacen referencia a una realidad que además muchas veces es una realidad que dura mucho en el tiempo. Entonces vamos a utilizar ese presente que se llama con valor nómico, que sería con un valor más extenso. La célula está formada por tal. El texto expositivo es un texto que los sustantivos son categorías gramaticales que se suele utilizar el infinitivo, la tercera persona y el indicativo, no el subjuntivo ni el imperativo. Después, dentro de esa objetividad nos encontramos con que muchas veces en el texto expositivo aparecen también no solamente textos tradicionales, es decir, lenguaje verbal, sino que a veces también aparece lenguaje no verbal, imágenes, gráficos, muchas infografías, que trabajaremos también en este curso, tienen una parte que es verbal,
una parte de texto y luego una parte que es no verbal. Por tanto, en el texto expositivo a veces también nos vamos a encontrar gráficos, ilustraciones, esquemas para dejar claro qué es lo que queremos decir. Y muchas veces, más que adjetivos calificativos, en el texto lo que aparecen son sustantivos. Sustantivos que nos indican, es un proceso, es una categoría gramatical, es un microorganismo, es a esta forma de escribir con más sustantivos que adjetivos, se le suele llamar sustantivación o nominalización. Eso es muy típico de los textos expositivos. También los textos expositivos, además de los tecnicismos a los que ya me he referido antes, a veces también el texto expositivo utiliza sinónimos para no tener que repetir tanto una palabra. Imagínate, por ejemplo, que estamos escribiendo un texto expositivo sobre los teléfonos móviles. Va a llegar un momento que si decimos muchas veces móvil, 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 el texto va a ser muy repetitivo. Y a veces podríamos decir celular, dispositivo, teléfono. Por tanto, podemos utilizar, para evitar la repetición constante, podemos utilizar sinónimos. A veces también podemos utilizar elipsis, que es, si la palabra queda sobreentendida por el contexto, no tenemos que repetir el teléfono, el teléfono, el teléfono. Más características, lo que he dicho, los sustantivos suelen ser palabras clave y son la categoría gramatical más importante del texto expositivo. Se pueden utilizar adjetivos, pero cuando esos adjetivos aparecen, no son adjetivos valorativos, sino que son adjetivos que se llaman especificativos, adjetivos que aportan un significado objetivo. Si yo tengo que, no sé, hablar de los teléfonos móviles, no voy a utilizar, yo qué sé, adjetivos como maravilloso, espectacular, sino que voy a decir, pues, por ejemplo, útil, pequeño, si es un móvil pequeño, voy a decir rápido, voy a utilizar adjetivos que sean adjetivos especificativos, es decir, adjetivos que aporten realmente información y que no sean subjetivos. Los verbos, ya hemos dicho que suelen utilizar el presente indicativo y a veces utilizan el pretérito cuando estamos describiendo hechos históricos o hechos del pasado. Imagínate, por ejemplo, que estemos describiendo la biografía de una persona y decimos, por ejemplo, no sé, Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares en el año 1547. Se casó con Josefina de Salazar y tuvo una hija. Vale. Para ver si me acuerdo bien. Sí. Porque hace rato que no veo el tema. Sí. Los sustantivos eran... ¿qué? Los nombres, sí. Los nombres, sí, los nombres de seres, de personas, de sentimientos. Claro, ¿esos serían los pronombres? Los pronombres serían los que utilizamos para sustituir al sustantivo. Si yo, por ejemplo, digo la célula, eso sería el sustantivo. Pero si yo digo ella, o ello, o eso, esos serían los pronombres. Cuando ya ha aparecido un sustantivo, después puedo utilizar pronombres. Entonces, sí, la célula sería un sustantivo. Célula sería un sustantivo. Igual que mesa es un sustantivo, igual que ordenador es un sustantivo, igual que estudiante es un sustantivo. ¿Sí? Esto, cuando hablemos de las categorías gramaticales, haremos un repaso de estas. Los conectores, ya hemos dicho los conectores que suelen aparecer, de causa-consecuencia, de descripción, de secuenciación temporal, de comparación, de problema-solución, y después los marcadores discursivos en primer y segundo lugar, de igual manera, por una parte, por último, para terminar en conclusión. Estos serían los rasgos lingüísticos del texto expositivo.